ese tema de la religión, la evolución de la religión, va a terminar adaptándose, ya lo dijimos, en unos cientos de años, todo van a permanecer las religiones más fuertes, pero en un futuro ya espiritual van a desaparecer. En cuanto la gente se haga responsable de sus actos y que se dé cuenta de que no necesita a sacerdotes ni religiones. La religión, como lo hemos manejado aquí en el programa, la religión social, no es necesaria, sino la religión personal. Cuando la gente se dé cuenta y entienda que en su mente está nada más, nada menos que Dios, es cuando, y que sea consciente de eso y lo viva y lo practique, ¿no? Repito, donde ya diga, pues nada más peco tantito, voy a pedir perdón en la confesión, que me den los padres nuestros y estoy limpio de pecado, ¿no? No, lo que hace se queda escrito. Pues ¿Cómo ven? mira, tan solo hoy con los temas, la efervescencia del yoga, no solo el yoga de la práctica física, sino ya gente que empieza a profundizar, gente que empieza a practicar más el budismo como técnica de introspección, empiezan a involucrarse en temas de meditación personal y con unos buenos coaches o buenos guías logran momentos de conciencia que no habían logrado nunca, logran momentos de conexión, de paz interior, que si le quitamos todos los conceptos que a veces planteamos en términos espirituales o de desarrollo humano, esa es la esencia o la base para poder abrir los canales de comunicación con el ajustador de pensamientos. O sea, lograr la conciencia plena del individuo. Esa conciencia de sí es lo que nos permite escuchar la voz, escuchar la inspiración, escuchar la creatividad, escuchar el perdón por nosotros, a nosotros mismos muchas veces, lograr conciliar con nuestro espíritu, con nuestra alma, con los errores que hemos cometido. Entonces, cuando logramos ese giro de pensamiento a través de esas prácticas, mucha gente sin darse cuenta está logrando el propósito primario, que es conocer y conectarnos con el ajustador de pensamientos. Y ahí en ningún momento, o más bien, muchas de esas personas llegaron ahí huyendo de la religión, ¿no? Ya en una conciencia de, no sé qué es lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Y es todo lo que me han enseñado, todo lo que me han inculcado, todo lo que socialmente está desarticulando al individuo en términos de religión. Entonces es muy interesante porque hacia allá va. O sea, esa desaparición, yo también coincido. Si bien no está programada, me queda claro que hay muchos intereses aún por mantener el orden social, lo estamos viendo, al menos el orden antiguo, pero el individuo en el despertar va a encontrar el camino, o sea, y eventualmente va a tomar sus propias decisiones, ¿no? Siempre cuidando, desafortunadamente somos proclives al fanatismo, y a querer replicar los modelos que ya conocemos, ¿no? Entonces, aún en casa lo hemos visto, aún en casa lo hemos visto que hay gente que dice, no, pues hay que armar un formato que vayan y la gente dice, no, no, pero esa es religión, no, pero es diferente, ¿no? ¿Cómo va a ser diferente, no? O sea, cuando te empiezas a agrupar, empiezas a ponerle, ¿cómo se llama? Changuitos a los cristianos, pues ya se acabó. Ya le pones motes y ritos y no, ya ahí se descompuso el asunto. Pero bueno, creo que es un buen momento, como bien dices y hemos comentado, esta es la quinta revelación, es un tema complejo, desaprender y aprender, pero bueno, estamos en esta etapa evolutiva y pues no queda más que dar lo mejor para poder seguir avanzando, ¿no? Pero fíjense que todavía que tengo una duda y lo hemos comentado otras veces, que la gente que hace yoga, que medita, que llega a tener por esas prácticas cierto discernimiento espiritual, ¿por qué, y los que estén escuchando, nos estén viendo, preguntarles, ¿por qué le tienen miedo a llamarlo Dios o nuestro Padre? ¿Por qué se queda nada más a la orillita del camino? O sea, Nada más. saben que hay una Sí, espiritualidad. es conceptual, ¿eh? O sea, al final es conceptual porque
te va a hacer, o sea, si lo ponemos en términos generales, pues puede ser el creador, el arquitecto, el universo. Ahí, por ejemplo, todo el mundo dice universo. Es que el universo, ¿por qué se le tiene miedo a ponerle Así un como dices tú, creador, Axel. ¿no? Exacto. Y es que Yo creo que más el que budismo miedo, lo maneja así, como que no hay creador, ¿eh? Es el nirvana y llegamos al final del cuento, ¿no? es que No, justo, no dan más el paso. más que un miedo, yo creo que es una resistencia natural a lo mismo de siempre, ¿no? Sí, esa parte sí me llama mucho la atención. Si bien siempre se hacen referencias como a manifestaciones de fe, quizá de los más pobres, ¿no? Los que menos tienen, como que es el estereotipo que más se ha comercializado. Pero sí hay varios ejemplos en donde los gentiles, en ese reconocimiento, sin hacer alarde, tienen fe en Jesús. Y obviamente hay muchas familias que lo recibieron, lo ayudaron, los acogieron. Y sí se me hace muy interesante que incluso justo el centurión haya tenido esa fe. Y también creo que, no recuerdo si será el mismo, pero ¿fue el de la lanza o fue otro después también que se convirtió? Fue Según otro, otro, ¿no? sino porque no menciona porque dice el nombre, no recuerdo que sea el mismo, no reconoce, Angus, sí, no. ajá, no dice que sea, dice otro nombre, el centurión de la lanza fue otro. Bueno, el que dijo más bien, este en verdad era hijo de Dios, Ajá. dice el nombre, pero no lo recuerdo ahorita. O sea, yo creo que hay mucha gente que obviamente pues creía o de lo que veía decía pues se sembraba esa duda. Pero pues obviamente por el modelo tan rígido en el que vivían, pues su chamba era pues, hacer lo que tenía que hacer. Pero sí que interesante que una persona con esa formación militar, y obviamente la ordenanza que tuviera y la formación romana, que era pues obviamente deidades y dioses y todo así, tuviera esa fe, ¿no? O sea, y que a partir creo que de esta curación, pues la misma familia de, bueno, todos los que viven ahí empiezan como a florecer en la creencia de Jesús. Sí, sí, muy... Y Todas esas, eh, ha salido el tema otras veces también, que en cualquier religión, testigos, mormones, musulmanes, todos esos, aunque algunos sí lo llevan a extremos, sus creencias de defenderlas hasta con pistola y la muerte, hay gente que tiene mucha fe, hay gente que yo siento que entiende, entiende esa parte del evangelio, esa parte buena de quién es el Padre, llámele Dios, Jehová, Alá, como quieran llamarle, pero tienen ese discernimiento y tratan sí de llevar su religión por ese lado, su creencia por ese lado, de hacer eh, el bien como se supone que debe de ser. O sea, no encadenarse a lo que decíamos hace rato, a rituales rigurosos, sino tratan de llevarlo más sencillo. A ver, me interesa saber, leo la Biblia, leo el Talmud, leo la Torá, leo el Corán y yo creo que sí hay personas en cada religión que sí sacan lo bueno. A ver, esto lo hago, como, a lo mejor como nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, de cuando antes de leer el libro, durante a encontrar la Biblia, ¿qué viene de bueno en cuanto al Padre? Dejemos al Dios vengador, al Dios asesino, al Dios que quema gente, que mata gente, que le cae un rayo. Que A ahoga ver, gente. que ahoga gente. A ver, ¿qué hay de bueno? Entonces, no dudo que haya gente que en sus mismos libros sagrados se encuentre esa esencia. Que diga, yo me voy por este lado. No me voy a enganchar con rituales o con venganzas, sino pues voy por el lado del Padre bueno. Entonces, esa es la esencia que se supone que tenemos que sacar todos en cuanto a nuestra religión personal y en cuanto a la religión en la que fuimos criados en un momento para empezar allá a crecer y como ya hace rato decía Ricardo, sacar ya la religión personal y creer en el Padre
Y eso al final nos va a hermanar a todos, de todas las creencias, pero hermanarnos en una sola al final y al cabo. Bien, amigos, continuando con el texto, 2 semanas después salieron de Cafarnaúm. Jesús y sus apóstoles iniciaron su viaje hacia Jerusalén para la Pascua. Pensaban pasar allá la Pascua. Establecieron su cuartel general en Betania, ¿no? En el jardín del Getsemaní, muy famoso después, ¿no? Por algo que aconteció ahí. Pero como Jesús siempre lo hacía, ¿no? Le gustaba pasar la Pascua ahí en Betania, ¿no? Desde niño lo hizo. Y también siempre para ver de sus mejores amigos, ¿no? Lázaro y su familia. Menciono esto porque para entender más adelante, lo vamos a ver, ese impacto de Jesús de la muerte y resurrección de su amigo, ¿no? Lázaro, pero lo veremos después. Continuando, apenas se habían instalado en Betania y ya había personas buscando curación del cuerpo, ¿no? Consuelo de la mente y salvación para el alma, ¿no? Ya estaban ahí buscando a Jesús. Pero finalmente celebraron la Pascua tranquilos, ¿no? Fue la primera ocasión en que los 13 ya estaban reunidos y que celebraban, ojo, es muy importante, hablando de lo que, recordando lo que acabamos de mencionar, sin el rito del derramamiento de sangre, ¿no? O sea, algo que estaba en la ley judía, tienes que derramar sangre a fuerza. Y Jesús, también, bueno, ahorita a ver si lo mencionan, lo omitió, ¿no? O sea, no es necesario derramar sangre para celebrar la Pascua, ¿no? ¿Se acuerdan por qué razón? ¿Nos pueden recordar? Y también qué opinan de esta parte. Yo la verdad no recuerdo el tema de la... O sea, porque sí me llamó la atención que decía que habían pasado, era la segunda ocasión que pasaban Pascua sin derramamiento de sangre, pero no tengo claro la verdad esa parte del rito. Ahí sí, paso. Bueno, si mal no recuerdo, creo que se refiere a cuando llevó José a Jesús a Jerusalén, que vio toda esa matazón de los corderos, las palomas, todo tipo de animales de sacrificio, y vio toda esa, pues sí, repito, bueno, esa matazón, toda la sangre corriendo ahí en el templo. Por eso yo creo que fue que Jesús dijo que no era necesario. Lo que comentamos, esos rituales, repito otra vez, innecesarios, valga la redundancia, para agradar a Dios, para hablar con Él, para estar a ganarse el favor del Padre. Creo que eso se refería más que nada que no era necesario. Y de hecho, bueno, no recuerdo si es más adelante o no recuerdo qué punto, pero sí, o sea, él hace a un lado lo del Cordero Pascual y comen otras cosas. O sea, poco a poco la gente se va acostumbrando a su manera de festejar la Pascua sin el Cordero. Creo que eso se refería, ¿no, Ricardo? Sí, exactamente. No fue trauma, pero fue algo que no le agradó a Jesús de niño o de adolescente y le pidió a su familia, ¿no? Por favor, sin derramamiento de sangre vamos a festejar nosotros, ¿no? Y también, pues es esa evolución, repito, de la religión, ¿no? 1000 años antes, pues se mataba al primogénito de la familia, ¿no? Y Moisés dijo, a ver, vamos a pararle, dejen de matar a un ser humano y vamos a echarnos un cordero, ¿no? ¿Qué les parece? Ah, buena propuesta, ¿no? Y bueno, ya lo cambiaron, ¿no? Lo cambiaron ahí, ¿no? Y así va evolucionando, ¿no? Y ya Jesús ahí decían, eso ya no es necesario tampoco, ¿no? Y me llama también la atención que cuando estaba yo chavito y me acercaba donde estaba el padre, híjole, ¿cómo se llama la mesa? Tiene su nombre, pero Toma, no me acuerdo. híjole, todo se me olvidó. El Bueno, patíbulo. y es más, donde guardan las hostias, ¿no? Y en esta iglesia donde fui, traía un borreguito, ¿no? Yo decía, oye, pero ¿por qué el borreguito, no? O sea, ¿qué significa? Ya hasta de grande, ¿no? Entendí ese simbolismo, ese concepto de el Cordero de Dios, ¿no? Jesús, que se sacrificó
para que todo el mundo salvarnos del pecado, ¿no? O sea, el Cordero de Dios que el limpia los Cordero de pecados. Dios, ¿no? Ah, Dios Ese mío. mismo concepto antiguo, cómo ha ido deformándose o evolucionando, y a ver a dónde llegamos.